Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia, donde vamos viendo siempre algún tema basado en el diario de Sor Faustina. Hoy nos toca un tema nuevo. Hoy vamos a ver un tema nuevo e importante que tiene mucho que ver con la experiencia propia de Sor Faustina. Ella va a hablar de lo que es la vida religiosa. Y uno podrá decir, pero padre, yo no soy religioso, yo no soy ni monja, ni soy ni monje, ni sacerdote, no soy consagrado, soy laico que trata de vivir la gracia de Dios cada día. Bueno, pero el mismo Señor a Santa Faustina le muestra en un momento que la vida religiosa, la vida consagrada es como el sol y la luna es la vida de los fieles, que reciben la luz del sol. Se trata de eso, no se trata de abogado, de médico, que el sacerdocio es como una función más y uno tiene otra función. En todo caso es del sol vivimos, el sol siempre es Jesucristo, pero ha querido que a lo largo de los siglos hubiera quienes vivieran su vida, por medio del orden sagrado, los sacerdotes, obispos y diáconos, y por medio de la consagración, pobreza, castidad y obediencia, aquellos que comenzarían a vivir en esta vida ya la vida del cielo. Todo eso es como la luz del sol, ilumina la vida de todos, Incluso un religioso que no es sacerdote ilumina con su consagración a la pobreza, castidad y obediencia a aquellos que somos sacerdotes, que no tenemos esos votos perpetuos. Santa Faustina nos ilumina a todos, a mí también, por más que yo no soy monje o monja. Entonces, todos podemos aprovechar este tema muy valioso porque Sor Faustina lo vive a carne propia, cada uno de los temas de lo que es la vida consagrada, su propia vida religiosa, y nos va a ayudar enormemente. Vamos a reflexionar en torno al numeral 118. Allí escribe Sor Faustina y va a hablar sobre el peligro de la lengua. Sí, habla que hay lenguas peligrosas, y sobre todo del peligro de la lengua. Vamos a ver qué dice. Habla mucho de este tema. Numeral 118. La lengua es un órgano pequeño, pero hace cosas grandes. Una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad. Es decir, no será santa. No se haga ilusiones, a no ser que el Espíritu de Dios hable por ella. En tal caso, no debe callar. Pero para poder oír la voz de Dios, hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio. No un silencio triste, sino un silencio en el alma, es decir, el recogimiento en Dios. Se pueden decir muchas cosas sin interrumpir el silencio. Y al contrario, se puede hablar poco y romper continuamente el silencio. O qué daños irreparables causa no guardar el silencio. Se hace mucho daño al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. Este es el numeral 118, si bien está hablando Sor Faustina al mundo donde ella está, es decir, a las religiosas, sin embargo, sacerdotes, fieles, laicos, jóvenes, grandes, adultos, niños, todos podemos aprender del valor profundo de lo que acá Sor Faustina está enseñando. Primero, de que habla de la grandeza de la lengua. Por más que es un órgano pequeño, dice, es un órgano llamado a cosas grandes. De hecho, nosotros hoy somos católicos por la predicación, porque se nos ha predicado la fe. Un sacerdote, un catequista. Los sacramentos los reciben porque alguien los ha hecho real, pronunciando las palabras de la absolución en la confesión, de la consagración en la Eucaristía, o cuando hemos sido confirmados. Siempre la lengua ha sido utilizada para nuestra redención. Ahora eso es grandísimo, un órgano pequeño llamado a ser tan grande. Jesús predicaba. Ahora, lo que nos dice Sor Faustina, que también, pese a ser un órgano tan pequeño,
también produce un gran daño. O produce un gran bien o produce un gran daño. Puede producir un gran daño. Y eso se va a referir. Sor Faustina te puede hacer mucho mal con la lengua. Es realmente un órgano con el cual vamos a rendir cuenta a Dios tremendamente, puesto para tanto bien, y que sin embargo lo llevemos a hacer tanto mal. ¿Cómo deberíamos examinarnos en nuestra conciencia cómo hemos utilizado la lengua cada día? Cuando llegue el atardecer, cuando llega la hora antes de dormir, ¿por qué no decir, Señor, desde la mañana cuando empecé a hablar, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Cómo lo dije? ¿A qué he prestado mis labios? No solamente en el hablar, sino también en el callar. Porque también los labios están para defender, consolar, evangelizar, decir algo positivo, alentar. Bueno, Sor Faustina quiere en esencia decirnos a todos, hoy por medio de este numeral, la importancia de la lengua. Lo que llevamos es muy importante. Yo estoy haciendo uso de mi lengua, trato aquí ahora de hacerlo para la difusión de la Divina Misericordia. Y espero que así sea no solamente ahora, sino todo el día. Tú también puedes hacerlo todo el día, prestar tu lengua al servicio de una causa, de un propósito, de un bien mayor, de un bien muy grande. Es que para eso está. Hoy podemos hablar, hoy tú puedes hablar. Dios te permite hablar porque lo que puedes decir, ayudar, consolar, es muy valioso y es muy importante. Así sea en cuestiones de detalle, así sea para una palabra de bien, un consuelo, un perdón, una obra de misericordia con la lengua. Bueno, es un órgano pequeño que está llamado a cosas grandes. Y Sor Faustina se refiere a que no habrá santidad si no hay dominio de la lengua, si no hay capacidad de silencio. Si bien se refiere a las religiosas, también nosotros, sacerdotes, laicos, podemos y debemos aprender de esto. Está bien, un sacerdote puede estar todo el día predicando, todo el día hablando. Un laico también, enseñando a su hijo, ayudando en su casa, consolando, llevando el bien, leyendo la palabra de Dios a los demás, a los enfermos. Puede estar todo el día hablando, pero el bien. Un laico que tenga esa misión, esa obra de misericordia, y tiene que estar hablando todo el día, tiene que estar hablando todo el día, pero en el bien, según la causa, según el propósito. ¿Acaso Faustina habla del mundo religioso? Que tiene que estar con pautas muy claras de silencio. Y ella veía cómo había hermanas que lo rompían sin más, como si fuera la vida religiosa es simplemente evitar que te rete el superior a la superiora. Como que vivían no en la presencia de Dios, sino en el criterio del superior a la superiora. Si no está el superior a la superiora, podían hablar, podían romper el silencio, no les importaba porque no iban a ser retadas, corregidas. Pero entonces no tenían presencia de Dios. Sor Faustina, alerta mucho esto en la vida religiosa, en la vida consagrada. Pero tenemos que aprender mucho de esta enseñanza de Sor Faustina si no seamos religiosos. Porque Sor Faustina dice, solo en el silencio se puede oír la voz de Dios. Y eso no es solamente de los religiosos, también es tuyo, también es mío. Oír la voz de Dios. En el Antiguo Testamento el Señor le decía a su pueblo Israel, ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, ojalá hoy escuchemos. Y eso se le decía al pueblo de Israel, a todo el pueblo, no solamente a los religiosos, a los que estaban consagrados. A todos estamos llamados a oír la voz de Dios. Y para eso, serenidad en el alma y recogimiento de espíritu. El verdadero silencio es un silencio que nos lleva al encuentro con Dios, un recogimiento que desea ponerse en diálogo con Dios. ¿Tenemos eso durante el día? A veces podemos, sí, no tener televisión, parar la radio, dejar de ver el internet, los videos, los ruidos, pero el ruido sigue por dentro, entonces no hay silencio interior. Tampoco se trata de una nirvana, esto del budismo, de la nueva era, que hacen un silencio interior y exterior, pero para sumergirse en una energía cósmica, silenciosa. Cristianismo no es eso. Cristianismo es un encuentro
con Dios, es un diálogo, un entrar en comunión. Y el silencio está para el encuentro con Dios, oír la voz del Señor. Nuestra voz es fácil oírla, pero la voz de Dios. Puedo decirme que al rezar he escuchado a Dios. Está bien, Dios no me va a hablar. A Santa Faustina por ahí sí, a los grandes santos y a personas muy especiales, pero en el común de los mortales, entre los que me incluyo, Dios no habla con el sonido de un sonido, una vibración sonora, sino con inspiraciones, suaves brisas interiores que nos van moviendo a ser mejores, a perseverar, a ser pacientes, a amar más lo sagrado. Así habla Dios, y eso hay que saberlo escuchar. Dios siempre habla, en su lenguaje, nos enseña su lenguaje. No queramos nosotros que Dios hable el lenguaje del ruido nuestro. Aprendamos nosotros el lenguaje de Dios, nos elevemos hacia Dios y no tratemos de bajarlo al Señor. Y Sor Faustina dice algo muy lindo: el silencio no es un silencio triste, no es un silencio triste. Porque nuestro silencio, si bien nuestro silencio cristiano nos permite ver muchas veces que es muy difícil hacer silencio porque estamos llenos de ruidos por nuestra debilidad, nuestros pecados, tantos pensamientos, heridas, tantas cosas que hemos vivido, que nos hacen, que hacemos. Eso nos podría hundir en la tristeza si el silencio fuera solamente eso. Pero el silencio es estar con Él, redescubrirlo a Él, a escuchar su voz. Cuánta alegría en un niño que escucha la voz de su madre, de su padre. Fluye inmediatamente el amor. El niño escucha a su madre, ¡pum!, amor. Y alegría y sonrisa en sus labios. Eso también es para nosotros. Porque el Señor nos pide siempre ser como niños. Que cuando escuchan la voz de su padre, de su madre, se llenan de alegría. Y ese es el reino de los cielos. Una alegría perpetua. Por eso Sor Faustina dice: el silencio nuestro no es triste. No es un silencio triste, sino lleno de comunión con Dios. Podemos ponernos en nuestra vida silencio, pautas concretas de silencio, ¿por qué no? Está bien, uno dice, tiene el marido, la esposa, los hijos. Bueno, cumplamos con nuestros deberes, hablemos lo que tenemos que hablar. Pero eso es una pauta buena de silencio, hablar lo que tenemos que hablar, lo que es necesario, no lo que es innecesario. Eso ya sería una gran pauta de silencio. Y después siempre Dios, al alma que quiere ser silenciosa, ponerse en silencio, Dios le va regalando momentos de silencio, si lo queremos. Entonces, al amanecer, al anochecer, en un momento del día, decir, paro todo y me pongo simplemente en el silencio a buscar a Dios y a estar con Él y escuchar su voz. Hagamos esa pauta de silencio que nos llevará a una oración más perfecta. Queridos hermanos, si nosotros no nos adecuamos en el silencio, nos va a dominar el ruido y con la lengua se hace mucho daño al prójimo y a nosotros mismos. Cuánta riqueza hay, cuánto valor, cuánta misión hay en dominar la lengua. Porque se puede hacer mucho bien. Pongamos el propósito, hacer examen de conciencia de nuestra lengua y utilizarla bien durante el día y empezar a amar cada vez más el silencio. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.